Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Joel, a tus órdenes. Yo le aprecio mucho estos minutos porque en redes sociales, en los chats de comunicación, pues hay muchas preguntas, mucha inquietud de la gente que se vacunó con AstraZeneca. En este momento, en realidad, ¿cómo está la situación de salud? ¿Qué alertas debemos de tener sin llegar a un extremo alarmista? Justamente yo te diría que esta es una noticia que se deriva de un juicio iniciado en contra de los posibles efectos secundarios que puede tener una vacuna como la de AstraZeneca. Pero la realidad es que lo que señala el reporte de AstraZeneca cuando le preguntan si puede haber efectos secundarios, la farmacéutica dice que evidentemente podría haber, entendiendo que son muy inusuales, y aquí lo importante es saber cuántos casos se presentan en cuántas personas que han sido vacunadas. Y entender que en esto de la salud, pues desafortunadamente muchas veces se prenden este tipo de juicios tratando de demeritar y que luego inclusive son aprovechados por el movimiento antivacunas para tratar de demostrar algo que al día de hoy ha mostrado más beneficios que perjuicios en términos de la población, como lo es la vacunación. En estos momentos también recordar que el COVID-19 como tal, la propia enfermedad, tiene un proceso inflamatorio violento en algunas personas. Y señalar que también, de acuerdo a las estadísticas, pues tú te vas a encontrar que de cada 100 personas que tienen contacto con el virus del COVID, 80% de estas van a ser asintomáticas, sobre todo población joven, es decir, van a tener contacto con el virus, pueden transmitir la enfermedad, pero en ellos no se manifiesta ninguna sintomatología. Y en otro 20%, que son los que van a presentar sintomatología, los cuadros son muy variados, desde efectos muy leves hasta efectos muy graves, sobre todo en personas que tienen algunas comorbilidades y que en un principio lo que se veía que exclusivamente era una enfermedad respiratoria, pues con el poco paso y sobre todo en Italia nos empezaron a mostrar que tiene la propia enfermedad per se un efecto de posibilidad, es un efecto inflamatorio grave que en un momento dado puede dar la formación de coágulos y trombos que se presentaran en el transcurso natural de la enfermedad. Creo que aquí lo más importante va a ser justamente poner el caso de en cuánto número de personas vacunadas tú puedes presentar este efecto inusual, como señala la propia farmacéutica. Y que creo que ahorita tendríamos que tener mucha cautela para ir viendo la información y no generar alarma y no generar tampoco desinformación, que en estos casos puede ser también pues muy grave. Claro. Recordar que esta vacuna de COVID, de AstraZeneca, a diferencia de la de Pfizer, a diferencia de la Moderna, que estas dos últimas vacunas tienen su base en el RNA mensajero, la vacuna de Pfizer tiene en el DNA, sobre todo basado también en estudios que hicieron en adenovirus, y que por lo tanto, pues tú generalmente en una vacuna estás buscando inocular a una persona con virus atenuados o con inclusive virus muertos. Y entonces aquí seguramente un tema fundamental que luego habría que ir investigando de acuerdo a los resultados es esta parte de en cuánto número de personas vacunadas puedes encontrar un efecto adverso. Y recordar que esta vacuna de COVID de AstraZeneca, pues ya de entrada se sabía que de cada 100 personas que vacunadas, en 82% iba a tener un efecto positivo. ¿Qué quiere decir este efecto positivo? Que iban a estar protegidas o inmunizadas. ¿Qué es mejor? ¿Que de cada 100, 82 estén protegidas o que dejes de aplicar una vacuna como tal, ¿no? Ahí es también una de las grandes siempre interrogantes que tenemos en el ámbito de la ciencia, ¿no? Doctor, y por ejemplo, para las personas que ya tuvieron un episodio de trombosis y que afortunadamente pudieron ser atendidas, que están bajo tratamiento, ¿qué sigue y qué riesgo puede desarrollar el hecho de que tuvieran la segunda, el tercer refuerzo de la vacuna, y qué medidas se deben de tomar a partir de este momento? A ver, creo que aquí lo importante, por eso te decía, es
En México esa vacuna se estuvo aplicando y fue de las primeras que se aplicó y no se vieron un número de personas que tuvieran este tipo de efecto adverso. Entonces, tendríamos que tener mucha cautela, seguir este proceso judicial que está en una parte de, pues me imagino yo, en términos de presentación de pruebas de uno y otro lado, que en este caso la farmacéutica señala, y yo creo que de manera muy responsable, el hecho de que cualquier tipo de biológico puede tener efectos adversos en alguna persona y señalar que en el caso de estas personas que pudieran tener propensión a tener un efecto trombótico, pues evidentemente en estos momentos la recomendación sería que no se vacunaran con esta de AstraZeneca. Pero aquí también lo más importante es ver que un individuo puede tener, sin que esté vacunado, en cualquier momento dado un evento trombótico y que tiene que ver con las condiciones inherentes a cada persona, como puede ser personas que pudieran tener sobrepeso, obesidad, que pudieran estar fumando, personas que estén inclusive bajo tratamiento con anticoagulantes, que precisamente este manejo de medicamentos anticoagulantes es para evitar que se formen trombos por efecto de este evento. Y te comentaba, en el propio recorrido de la enfermedad, a muchas pacientes se les hacían pruebas inflamatorias, por ejemplo el dímero D, que te podía dar un evento pronóstico en términos de visualizar qué tanta inflamación tenía un individuo como presencia de una enfermedad. Cosas que tenemos todavía que ahondar en investigar, si esta vacuna a lo mejor se la aplicaste en personas que habían tenido ya un efecto, un evento de enfermedad, que en un momento dado pudiera haber existido mayor susceptibilidad a desarrollar un evento trombótico, ¿cuántas de estas pudieron haber presentado este evento trombótico dentro de su organismo? Entonces, yo llamaría ahorita que estemos atentos a lo que la ciencia va a ir señalando. Es evidente también que en este momento todavía seguimos aprendiendo del COVID. Pareciera que para nosotros se han venido relajando las medidas de prevención, como pudiera ser en momentos que se empiezan a incrementar casos de enfermedad respiratoria, pues ya tenemos un cuadro gripal y dejamos de cuidarnos y volvemos a nuestras actividades, sin importar que sigamos contagiando a personas que están a nuestro lado como tal. Creo que si algo ha demostrado la ciencia médica es que hay muchos estudios alrededor de esto desde muy diversos enfoques y que todos estos resultados son publicados en revistas de prestigio internacionales y que hayas que estar atento ante la evidencia científica. En estos momentos yo te diría, no existe una evidencia científica contundente para lo que estamos hablando en un proceso judicial, ¿no? Es el doctor Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Encantado, Yoli, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.